¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Espero que les hayan gustado los capítulos de narrativas con Federico Bonazo, Ricardo Valderas y de revelaciones con Manuel Hernández Borbolla. Lo hemos comentado en muchas oportunidades. En este canal no buscamos colonizar el punto de vista de nadie, ni mucho menos, sino expresar opiniones, análisis, información con los que seguramente ustedes estarán de acuerdo en muchas ocasiones, en otras no, y es muy válido. Esa interacción, esa crítica, esos cuestionamientos nos ayudan precisamente a crecer y nos ayudan a ser mejores en todos los sentidos en el día a día. Yo por eso siempre se los he dicho, ustedes comenten, ustedes critiquen, ustedes denos su opinión, porque eso es precisamente lo que de verdad enriquece las discusiones, las opiniones y por supuesto los análisis. Ojalá hayan visto también la entrevista de Amaranda Riojas. Si no lo han visto, si no la han visto, échenle un ojo después en el on demand, ahí en video, se entren, ya están por supuesto, o en el playlist entrevistas. Es un caso que a mí me indigna mucho por quienes están involucrados, personajes de mucho poder en la política mexicana. Los apellidos Lozano y Gómez Montt no son cualquiera, sobre todo cuando hablamos del tema legal, ¿no? En el ámbito de los abogados, que es un ámbito sumamente corrupto, aunque ahora resulta que todos son impolutos, perfectos, magnánimos, y bueno, la Madre María Teresa de Calcuta se queda corta, ¿no? Ante las magnificencias que existen en ese ámbito. Por supuesto que hay gente decente, claro, hay gente honesta. Yo conozco abogados muy honestos, abogados de verdad admirables, algunos de ellos en los medios de comunicación, el caso de Federico Navarro, el caso de esta Vanessa Romero, el caso de Frida Gómez, el caso de César Gutiérrez, de David Peña, en fin, y otros que no están en los medios, pero que son gente muy, muy, muy honesta. Pero hay otros que caray, ¿no? Hay otros, y son esos muchas veces los peores, los que navegan con bandera de honestos, de decentes, de congruentes, ¿no? Y son realmente los que han hecho tanto dinero, que pierden la brújula de lo que es la moral y lo que es la decencia, ¿no? Y su comportamiento se vuelve, pues, criminal en muchos sentidos. Así que de verdad, échale un ojo a esta entrevista con Amarande. Y mire, este tema se vincula con el que quiero compartir con ustedes esta noche y que parte de una columna de Ricardo Rafael. Hay mucha gente que me ha dicho este, sobre este tema de Brenda Quevedo. Es un tema que periodistas como Ricardo Rafael, como Luisa Cantú, como Guadalupe Lizárraga, como Anabel Hernández, como Sósimo Camacho de Contralínea, han estado muy pendientes del mismo y han estado desarticulando las mentiras lanzadas por Isabel Miranda de Wallace. ¿Para qué? Para inculpar a este grupo de personas. Y en esta columna de Ricardo Rafael, yo quiero centrarme en el tema de Brenda Quevedo. De verdad, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que nos comiéramos ese pastel de la Brenda criminal? Que creyéramos que esta mujer era todo lo horrendo que decía Isabel Miranda de Wallace y sus medios cómplices. Porque entiendo que muchos medios al principio lo hicieron porque era una madre eh, sola, ¿no? A la que le habían secuestrado a su hijo, se lo habían matado. La procuración de justicia de este país, pues no es la mejor, ¿no? Hay mucha complicidad, incluso desde las propias instituciones se creó la industria del secuestro. Y todo eso jugó a favor de Isabel Miranda de Wallace, en una época en donde el secuestro comenzó a explotar en México. Y ahora que uno profundiza más, que tienes más años, no les voy a decir que mayor capacidad o sapiencia, porque la verdad las cosas es que no lo creo, pero por lo menos que has leído un poco más, pues sabes por qué por qué el secuestro se puso como se puso en esas épocas. Porque el mismo gobierno lo controlaba. Las mismas instituciones encargadas de impartir justicia lo controlaban. Secretarios, jueces, agencias de seguridad, policías. Genaro García Luna, desde que arribó a la Agencia Federal de Investigaciones, procedente del cártel judicial, tenía muy claro cómo tenía que ampliar el negocio del secuestro, ¿no? Para sus propios beneficios.
y cómo tenía que llevarlo a cabo, con la fabricación de culpables, la criminalización de la pobreza, el jugar de repente con el secuestro de un personaje famoso como Rubén Omar Romano y después liberarlo, pues para quedar bien, ¿no? Para dar golpes efectivistas de que sí estamos haciendo el trabajo cuando por detrás tengo cochupos con con Margolis para seguir secuestrando gente de la comunidad judía, cuando supuestamente él era el responsable de cuidarlos. En fin, es de verdad una época sumamente negra, sumamente oscura de nuestra historia, que amparó esta cruel realidad. Brenda Quevedo, y esto lo aporta dicha columna, era una persona de verdad que cuando uno lee su biografía, y eso también es muy importante para los medios, para los reporteros, los periodistas, digo, yo no soy nadie para darles un consejo, pero es tan importante que investiguemos, que no demos nada por hecho, que no creamos nada a la primera intención. Por mucho que parezca, muchas veces no lo es, y me refiero a la mi imagen de Miranda de Wallace, que parecía ser una madre afectada por la inseguridad. Y es ahí cuando tienes que empezar a preguntar. Eso es fundamental, preguntar, ¿no? Brenda Quevedo, yo tuve la oportunidad de platicar con ella ya en alguna ocasión en la octava, ustedes lo saben. Y la persona que yo me encuentro es una persona inteligente, una persona sensible, una persona sumamente humana, sumamente consciente de muchas cosas, que no tiene absolutamente nada que ver con la lideresa de una banda de secuestradores capaz de extorsionar a una madre, de meter, ¿no? En ácido, me parece, no recuerdo bien en qué se dijo, los restos de su víctima, de observar torturas a la misma. Nada, no cuadra, no cuadra absolutamente nada. Y así fue acusada Brenda Quevedo en 2006 de ser la lideresa de la banda criminal que presuntamente secuestró y luego desmembró el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Es decir, la imagen que inventó Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Es, es brutal, es verdaderamente brutal. Brenda, como bien lo cita Ricardo Rafael, coincido con él, tendría que ser la mejor actriz del mundo, ¿no? Pero no hay nada en ella, y se lo repito, su servidor también platicó con ella, no hay nada en ella que encaje en ese personaje creado con total perversidad, con una maldad, de verdad, que uno no alcanza todavía a entender que pueda provenir de un ser humano y respaldada por otros seres humanos, ¿hasta qué punto puedes estar ya envilecido? ¿Hasta qué punto puedes estar ya tú involucrado en el crimen organizado como tal, que te parece lo más normal del mundo fabricarle una imagen a una mujer víctima, ¿no? En donde la cantidad de maldad es insuperable, ¿no? Mala de los pies a la cabeza y los medios linchándola públicamente. Aparte de que la subieron al espectacular, a los famosos espectaculares, ¿no? Y aquí hay un dato que me interesa mucho comentar con ustedes. ¿Qué hacía Brenda Quevedo efectivamente antes de ser perseguida como criminal? Bueno, estudió su licenciatura, trabajó en la editorial Clio, de Enrique Krause, ¿no? Toda la gente con la que platicaron, los periodistas de ella te decían, no, pues es una persona maravillosa, tranquila, dulce, trabajó en Televisa, incluso también con Federico Wilkins, estuvo en Zona Abierta, con Héctor Aguilar, Camín era coordinadora de invitados, ¿no? Incluso hay una fotografía de ella con el maestro Carlos Monsiváis, se fue a Inglaterra, ahí se dio cuenta que tenía que terminar sus estudios, regresó precisamente porque quería hacer más en su vida, conoció a Jacobo Tagle, se fueron a Chalma, ¿no? Y en Chalma se tomaron esta, como dice Ricardo, esta bendita fotografía, ¿no? Que fue utilizada para perseguirlos, para condenarlos, para venderlos como la banda de Chalma, ¿no? Que aparte de todo, se retratan, ustedes recuerdan esa fotografía, cargando una inmensa cruz con escapularios, ¿no? O sea,
por favor, ¿no? Brenda era una hija de familia, una estudiante dedicada, una profesional, no el personaje que se inventó Isabel Miranda de Wallace y que hoy por hoy continúan ahí taladrándole personajes como Ciro Gómez, Gómez Leiva, ¿no? Y hay un dato que proporciona en esta columna Ricardo Rafael, que es un dato de verdad miserable, cuando se confirmó la violación tumultuaria en contra de esta persona, tumultuaria, cuando un grupo de personas llegaron literalmente a eso, así de sencillo, a violarla, a agredirla, a torturarla. Gente que llegó en un avión de la entonces Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de la República a cargo de los panistas. Si no mal recuerdo, era Eduardo Medina Mora. Y les dio la orden, hagan lo que quieran con ella. ¿Qué nivel de relación podía tener Isabel Miranda de Wallace con Eduardo Medina Mora, con Genaro García Luna, con Felipe Calderón Hinojosa, para lograr que dieran una orden de esa naturaleza? ¿O qué tipo de relaciones tenía Isabel Miranda de Wallace que alguien, con tal de quedar bien con ella, dio esa orden? Perdón, ese es el crimen organizado. Ese grupo de personas, ese grupo de líderes, de funcionarios corruptos, perversos, quienes no les importa mancillar al que tengan enfrente, con tal de mantener su poder. Vea usted la bestialidad de García Luna, de Medina Mora, que aceptan que vaya un grupo de personas a violentar así a una mujer. Y la otra persona, Miranda Wallace, aplaudiéndolo, festejándolo, insistiendo. ¿Por qué? Y ese es el gran punto. ¿Por qué insistes en una mentira? Como Ayotzinapa, ¿por qué insistir en una mentira? Porque tratas de cubrir una gran verdad. Así como Enrique Peña Nieto, que es el gran responsable de Ayotzinapa, inventó la verdad histórica para proteger al ejército mexicano y su participación en la desaparición y ojalá no homicidio de estos jóvenes. Así se inventan una gran mentira criminalizando a 7 personas inocentes para no decirnos qué hay detrás de la desaparición de Hugo Alberto Wallace. ¿Será testigo protegido, como se los decía en otra ocasión? ¿Por qué desapareció? Si lo mató, ¿quién? Porque me queda claro que estas 7 personas no fueron. ¿Y por qué lo habrían matado? ¿Y por qué su madre habría hecho este escándalo para encontrar chivos expiatorios? ¿Por qué? Apoyada por autoridades corruptas, que a su vez manejaban la industria del secuestro y que ellos acusan a estas personas de secuestradores. Es como en el caso Florence Cassé Vallarta, ¿no? Les inventan secuestros y la francesa secuestradora y el mexicano secuestrador y les siembran víctimas. Las propias autoridades, ¿por qué? Porque las autoridades controlan el negocio del secuestro. Por eso tienen esa facilidad para denunciar, esa facilidad para crear, esa facilidad para fabricar, porque aparte tienen control de la Procuración de Justicia, de ministerios públicos, del Poder Judicial con jueces que trabajan para ellos. Y todos así en cadenita firman declaraciones falsas, firman declaraciones bajo tortura, firman, por supuesto, acusaciones que no tendrían que haber, reconocen escenarios que nunca existieron. Mire, por ejemplo, el caso de Vallarta. A Vallarta lo acusaron de un segundo secuestro, una persona de la comunidad judía, por cierto, Margolis, víctima de la comunidad judía, que después ya no se presentó jamás a ratificar el testimonio. Y el argumento de Isabel Miranda de Wallace y de varios era porque tiene miedo. No, no es cierto, porque resulta que ese día que ella dice que sucedieron las cosas, Vallarta no está en México. Y el arma que supuestamente utilizó Vallarta, resulta que no es cierto, que él no tenía ninguna consecuencia al respecto. Se le hizo la prueba conducente y no tenía nada en sus manos, ni en su ropa. Entonces,
¿Quiénes son los únicos capaces de inventar? Eso es a lo que quiero llegar, mire. Con el caso Ayotzinapa, el caso Brenda, el caso Vallarta. ¿Quiénes son los únicos capaces de inventar ese tipo de mentiras? ¿Quiénes son los únicos capaces de llegar a esos niveles de manera impune? Pues los mismos que supuestamente combaten los delitos. ¿Por qué? Porque tienen controlada la información, tienen controlados los escenarios, tienen controladas las distintas instancias y nadie los vigila, absolutamente nadie. Y cada uno de estos casos ha servido para tapar hechos más atroces. Ya les decía en el caso de Ayotzinapa, la participación del ejército y el tema de la minería. ¿Qué hemos dicho del poder criminal, del crimen organizado? ¿Quiénes son los verdaderos criminales organizados? Los jefes, políticos, empresarios y militares. Ya vemos dos, ¿no? Empresarios con el tema de las minas y militares. Y políticos que ayudaron a tapar absolutamente todo. Vámonos al caso Vallarta. A Vallarta lo meten a la cárcel con Florence Cassé para que Margolis, que es cuate de Genaro García Luna, le cobre una afrenta. Se crea todo este montaje en Televisa en donde Margolis tenía intereses por el caso de CB Directo. Y García Luna acepta porque de esa manera puede distraer la atención de la ciudadanía de un video que se había dado a conocer días antes, en donde sus agentes de la AFI estaban entregando setas al cártel de Sinaloa. El caso de Hugo Alberto Wallace es igual. Lo único que nos falta por descubrir es esa gran verdad que están ocultando y que tiene que ver, se los garantizo, con crimen organizado, con lavado de dinero, con muchas cosas que acostumbraban a actuar, operar estos funcionarios y los integrantes de esa sociedad civil que solamente los legitimaron, que los aplaudían. ¿Y por qué? Tú, ¿cómo es posible que Marielena Morera, que había perdido a su esposo, o que había sufrido también, ¿no? Una agresión en contra de su familia, Wallace, a quien supuestamente le mataron el hijo, y otros más, ¿no? Aplaudieran a personajes de esa calaña, cuando ellos al momento de recibir financiamiento, de tener relación con ellos, sabían el tipo de personas que eran. ¿Cómo puedes respaldar a alguien que te da permiso a hacer justicia por tu propia mano? Pues, ¿qué tipo de autoridad es? ¿No? Y no le dejan hasta dar justicia por su propia mano a cualquiera. A ver, que yo quiero a una persona en una situación económica baja o pobre, que nos dejen hacer justicia por nuestra propia mano. Pues claro que no. La permites a tus cuates, a los que son parte de tu grupo, a los que vas tus asociados, a tus aliados. ¿Qué papel jugaron los Beltrán Leiva en todo este tema? ¿Qué papel jugó el hermano, los parientes de Isabel Miranda, que están insertados en el poder policíaco del Estado de México? Estas 7 personas, como se los dije hace unos días, son inocentes. Así de sencillo. Y lo que ahora conocemos cada día más, pues, gracias a trabajos periodísticos, nos dan cuenta de la vileza de todos estos personajes, funcionarios, activistas. Y en lo personal, y esto es un asunto ya personal, los medios de comunicación. De verdad, ¿con qué cara todavía hay periodistas, conductores, informadores que tratan a Wallace aquí? ¿Qué tipo de intereses hay detrás de esos conductores, informadores, que no se atreven a cuestionar la verdad de las cosas y que le siguen dando espacios y la siguen tratando como víctima? ¿Qué esconden esos comunicadores? Me da hasta ñáñaras de pensarlo. ¿Qué esconden los dueños de esos medios? ¿Qué intereses hay? Seguramente con los dueños son económicos, eso es lo que los mueve, es la verdad. Pero de los conductores, uno diría, pues es línea editorial, ¿no? Yo me he enterado que no. Me he enterado que hay unos que ya le abren el espacio porque alguien por ahí me dijo, pues porque no es fácil aceptar que te equivocaste, que tu credibilidad se iría al caño si resulta que mentiste, ¿no? O que te tragaste la mentira completa. Yo creo que no. Muchos han aceptado que se equivocaron. Muchos han reconocido que en un principio dijeron algo y después
sea, conforme empezaron a entrar las pruebas, cambiaron la opinión y empezaron a hacer voces autorizadas para cuestionar a Wallace. Pero los otros que no, que ni si- que se la pasen aparte denostando pruebas. Muchos de estos comunicadores que defienden todavía a Wallace siguen defendiendo la gotita de sangre o minimizándola, cuando es determinante. Dijeron que ahí desmembraron a esta persona y la prueba clara para pensar eso es una gota de sangre que no que responde al ADN. Vea usted, la verdad está la estupidez. Le ponen una gota de sangre del padre adoptivo. Me carga. ¿Por qué? Yo no creo que, perdón, corrijo, yo no creo es que sean estúpidos. Yo lo que creo es que son impunes, son cínicos. Dijeron, pues ponle ahí y salimos rápido y total, nosotros controlamos las pruebas, pero nunca están preparados para una disrupción. Por eso es que también yo les decía, como medio de comunicación, tienes que aprender a no comértela toda desde el principio, a preguntar, a cuestionar. Y ok, ya lo creíste, va, ten la suficiente humildad para reconocer que no es así y busca dar solución a eso. Pero cuando de todas formas lo sigues haciendo, ahí me parece que estamos hablando de algo que no pasa. No pasa por una cuestión de humildad ni de credibilidad. Y llegamos al círculo, y con esto termino, de cómo están vinculados diferentes intereses para llevar a cabo un delito tan horrendo como es el secuestro, ¿no? Políticos, responsables de seguridad, activistas, medios, es la estrategia perfecta, ¿no? Secuestran a alguien, hacen un escándalo, detienen a presuntos culpables, los medios los satanizan y los activistas aplauden. Y se legitima a un personaje que está detenido por narco en Estados Unidos. Una estructura maquiavélicamente cuasi, cuasi perfecta, pero que nos pinta de cuerpo entero a un gobierno como el de Calderón. No olvidemos, o el de Peña, no los olvidemos, porque ahora resulta que vivimos en una dictadura, ¿no? Hasta perdemos el clásico del norte con Venezuela, el clásico de las dictaduras. Cuando estos dos gobiernos, que son muy respaldados por muchos de los que se quejan de persecución por parte de López Obrador, participaron activamente en la promoción de esas noticias falsas, de los 43, de Cáceres Vallarta y de Wallace. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, por supuesto. Déjenos sus comentarios, pónganle ahí me gusta, suscríbanse al canal. Estamos viendo los datos y hay mucha gente que ve el contenido, pero no se suscribe. Échenos la mano, por supuesto, échenos la mano. Nos ayudan muchísimo, de verdad. Ténganle fe al contenido, ¿no? No los vamos a decepcionar. Y por supuesto, compartan el video. Nos ayuda muchísimo, de verdad, que ustedes lo compartan, que ustedes lo recomienden. Muchas gracias a todos los que lo hacen, a todas las que lo hacen, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Déjenos su notificación, denle a las notificaciones de YouTube, denle a las notificaciones del canal y si hay posibilidad, si hay chance, échenos el super chat, el super gracias y únase al canal. Realmente este apartado de la unión de miembros del canal es precisamente pues para seguir generando recursos que nos permitan pues seguir creciendo como tal y seguir invirtiéndole cada día más a este contenido, ¿no? Aún así, estamos viendo todas las expectativas al respecto, pero muchas gracias a todos los que ya lo hicieron, de verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Oigan, y recuerden, mañana 6:30 estreno en el canal, cada 15 días, mi querido Luis Guillermo Hernández, las charlas con Luis Guillermo, en donde como buenos cuates vamos a estar hablando él y yo sobre el tema de la semana. Mañana el gabinete de Sheinbaum, así que échele un ojo. Tenemos entrevistas maravillosas desde mi punto de vista. Mi queridísimo Pedro Miguel nos visita aquí en el canal para hablar de WikiLeaks, su relación con México, con Calderón, el gobierno de Estados Unidos. Vaya información que nos compartió mi querido Pedro Miguel, no se la pierdan. También estará con nosotros mi querido Christian Nader, ¿no? Hablando también del tema de Julian Assange, pero ya lo sabe, desde la perspectiva internacional, desde el imperialismo, que es tan importante en toda esta discusión. Y no se pierda a Imanol Canellada, estimadísimo amigo, que también nos estará haciendo el honor de visitarnos para platicarnos sobre qué pasa en Estados Unidos después de lo que vimos hace unos días con Biden y con Trump, ¿no?
¿Qué viene? ¿Qué pasa con el sistema norteamericano? ¿Funciona? ¿No funciona? Y bueno, tenemos para ustedes también dos notas especiales, una sobre las pensiones doradas, ¿no? Los personajes como Gurría, Diego Valadez y demás. Y tenemos, por supuesto, más información relacionada con López Obrador y Sheinbaum, parecidos, similitudes y diferencias. Así que quédese con nosotros. El día de mañana los esperamos. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.